Vamos como la tercera para la cuarta jornada, por lo menos en Medio Oriente, desde el inicio de la ofensiva americano-israelí. Evidentemente, la situación sigue siendo incertidumbre y los bombardeos no cesan de ida y de vuelta. Don José María del Pino, buenos días. ¿Cómo están? Buen día. 12 países arrastrados al conflicto hasta este momento, el conflicto que más naciones involucra en las últimas 2 décadas. Ese es el conflicto que estamos viendo. Revisemos el siguiente titular porque esta mañana estuvo muy movida en Medio Oriente. Esto fue en horas de la madrugada de Chile, a eso más o menos de la 1:30 de la mañana, porque Hezbollah entró en la guerra de Irán que ataca a Israel desde el Líbano. Ataque que responde Israel de vuelta al Líbano. Entonces empecemos a contar. Irán, Israel, Estados Unidos, Kuwait con bombardeo sobre su cielo, Emiratos Árabes con bombardeo sobre su cielo, Qatar con bombardeo sobre su cielo, Arabia Saudita. Ayer Irán bombardeó Chipre, un país de la Unión Europea donde Reino Unido tiene una base militar. Ahora vamos con Líbano. Estamos sumando una cantidad de países que prometen que este conflicto en los próximos días solo va a escalar, ha dicho Donald Trump, al menos 4 semanas. Es la proyección que tiene Estados Unidos de los bombardeos intensos sobre Irán y, por cierto, de las respuestas de Irán sobre Estados Unidos y sus aliados. Aquí, bueno, hay países que son hostiles y otros países que simplemente están tratando de atajar la andanada de misiles y se mantienen al margen de la beligerancia, digamos. Estamos hablando de los Emiratos Árabes Unidos, de Qatar, de Bahrein, de Arabia Saudita. Son países que no han respondido. Están preocupados de contener lo que más puedan, interceptar misiles lo que más puedan. Y amenazan, solo han amenazado. Y amenazan y suben el tono. Y por supuesto que han surgido muchas preguntas en las últimas horas respecto de, bueno, ¿cuál es el propósito de Irán? Irán dice que no están atacando a los países, están atacando las bases. Pero seamos honestos, esto o tienen pésima puntería, digamos, porque están tirando sobre lugares poblados. Es que ¿cuál es el problema? Sé que vamos a tener especialistas, pero solo un tema para que entendamos. Cuando Irán bombardea, esto es lo mismo que hace Israel, ¿no? Es un bombardeo de saturación. Se entiende que hay baterías antiaéreas, PRI, entonces los misiles van a ser derribados. Claro, lo que intentan es sobresaturar. ¿Cuál es el problema? Que cuando se intercepta en el cielo, los restos de los misiles o drones caen en cualquier lado. Y eso fue, por ejemplo, lo que ocurrió en Abu Dhabi y en Dubái durante los últimos 2 días, donde incluso un aeropuerto fue afectado por los restos de misiles que terminaron haciendo que tuviese que ser evacuado el aeropuerto. Ahí está la cantidad de misiles que lanzan al mismo tiempo para saturar este sistema antimisiles. Y ¿sabes qué pasa? Que al final uno se pregunta, la estrategia de Irán es hacer que los países de la región se mantengan neutros, que le terminen diciendo a Estados Unidos e Israel, oye, no, ya paren, porque mira, nosotros nos están llegando también los misiles y no tenemos nada que ver. Porque también es interesante ver qué es lo que pasa con ellos. Porque finalmente, por presión, podría ser que se queden al margen y eso le conviene a Irán. Eso es lo más llamativo de este conflicto. Este conflicto podría reconfigurar el mundo que conocemos, sobre todo el mundo árabe que conocemos. Históricamente, y sobre todo después de los acuerdos de Abraham, los países árabes se han mantenido neutrales respecto al conflicto de Irán con Estados Unidos y con Israel. Bueno, Emiratos Árabes y Bahrein ya firmaron esos acuerdos de Abraham, normalizaron su relación con Israel. Siempre alejados de Israel desde la perspectiva bélica, manteniendo la distancia, pero en una posición neutral. Claro. ¿Qué es lo que está generando la respuesta de Irán? Y por eso algunos dicen, esto es un vacío de poder. A lo mejor aquí hay comandantes y generales y cada uno está haciendo desde su regimiento lo que se le da la gana o lo que la intuición le dice. Porque está arrastrando a países árabes a que eventualmente y de manera indirecta terminen aliados con Israel y con Estados Unidos en este conflicto. Y eso sería un mundo árabe que no conocíamos en las últimas décadas. Por eso es distinto el escenario. Totalmente nuevo. Y eso es lo que hace más llamativo entonces este conflicto. ¿Cómo se podría reconfigurar el mundo? Sobre todo ahora que, fíjese, existe la posibilidad de que Europa se involucre en el conflicto. O sea, ahí ya no hablamos de una guerra regional, sino que hablamos de una guerra intercontinental, lo que evidentemente la hace
mucho más peligrosa para el mundo. A ver, ¿qué estamos viendo? Contextualicemos esta conversación porque seguramente hay mucha gente que a lo mejor usted estaba de vacaciones todavía el fin de semana y se enteró de borgoteo. ¿Cuántas personas de todo lo que ha desconectadas? pasado. Claro, y está bien. Pues, aparte que esto pasa en otra parte del mundo, pero indirectamente nos puede afectar. Por eso es súper relevante. A ver, recordemos que esto es un conflicto que ya se desató a partir de los atentados de Hamas el 7 de octubre del año 2024. Ese es el punto de inicio. Operaciones por acá, operaciones por allá, pero Hamas y Hezbollah, que fueron los beligerantes contra Israel en ese minuto y también lo que recibieron de Israel el contraataque, son financiados, han sido históricamente financiados y organizados, y yo me atrevería a decir, sobre todo Hezbollah, creado a partir del gobierno iraní, y Israel decide finalmente atacar una embajada de Irán en Damasco. Y ahí se produce una respuesta de Irán hacia Israel, cosa que ahí todos sostuvimos el aire porque dijimos, esto sí que no lo habíamos visto. Bueno, después vino la famosa guerra de los 12 días, el bombardeo de Estados Unidos a los centros de enriquecimiento de uranio, y ahora, aunque unas negociaciones que se están llevando a cabo en Ginebra para decirle a Irán, no armas nucleares, no más misiles. En medio de eso, se produce esta ofensiva entre Israel y Estados Unidos coordinada, digamos, para terminar de intentar hacer un cambio de régimen, pero el hecho más llamativo del fin de semana, no cabe duda, estoy haciendo el contexto general para que después echemos a picar fino, fue el asesinato o la muerte de Ali Khamenei, quien es el ayatolá líder supremo del mundo chií, político y religioso de Irán, pero además de los chiitas en todo el mundo. Entonces, es delicada la cosa. De hecho, lo llamativo de esta situación es que ya no estamos viendo solo el bombardeo de Israel y Estados Unidos sobre Irán. En las últimas horas, por favor, mire la siguiente imagen que le vamos a mostrar. Esto ocurrió sobre el cielo de Kuwait, con confirmación del ministro de Defensa de Kuwait de que hay aviones de Estados Unidos que están siendo derribados, Repe, por las baterías y los misiles de Irán. Mira la imagen. Es el momento en que el piloto de un avión, no sabemos si fue un F-18 o un F-35. Claro. Un F-15 parece. Un F-15 podría ser. Que salen expulsados los tripulantes. Exactamente. Inyectados. Los F-15 por lo general son los que están en tierra, despegan desde tierra. Los F-18 son los que despegan desde los portaaviones. En Kuwait, Estados Unidos tiene base lo que ha podido reportear CNN de manera independiente, que es quien verificó originalmente este video, es que este avión sale desde Kuwait y una vez que sale es interceptado y se produce esta imagen del piloto en paracaídas. Fíjate que los sistemas, para que entren los F-15 en combate, porque son más antiguos, ¿cómo se llama? Toda la capacidad de los F-35, los F-22 Raptor, tienen que anular los radares porque si no se les hace muy peligroso a estos aviones más antiguos. La gracia que tiene el F-35 es que te permite penetrar mucho más. O sea, el alcance del F-35, la autonomía de vuelo, es mayor, por ejemplo, el F-16 o el 18, pero tiene una tecnología más antigua. Entonces requiere que tú primero despliegues lo más tecnológico que tienes, limpiando en el fondo los radares para que esos aviones ingresen tierra adentro. Pero, ¿qué nos está mostrando esto? Esto nos está mostrando que Estados Unidos está utilizando aviones para entrar a las entrañas de Irán. O sea, esta es una guerra que en avión contra avión ya se está dando muy tierra adentro, muy cerca de Teherán. No son solo misiles que se lanzan desde Israel, sino que están utilizando aviones que penetran tierra adentro. Es más, y esta es noticia, esta mañana el ministro de Defensa de Israel ha dicho que no descarta poner tropas israelíes en territorio de Irán, que es otro escenario ya estamos hablando de otro panorama, completamente distinto. Hasta esta hora vemos solamente una escalada aérea. Y por otra parte, podríamos hablar del arma o la herramienta tecnológica que está involucrada en esta guerra. Porque de verdad llama mucho la atención cómo incluso intervienen hasta los radares para poder hacer ingreso de estos aviones que son altamente sofisticados. Entonces esto no lo habíamos visto en otras guerras. Qué bueno que se suma el profe Jorge Sanz a esta conversación, profe. Oiga, ¿se terminaron de golpe sus vacaciones? Las terminamos nosotros mismos conversando el sábado. Pero de verdad es un panorama que nos mantiene a todos muy alerta. Sí. Bueno, el tema lo podríamos poner en un ambiente un
poco mayor de lo que estamos mirando y lo que estamos acostumbrados a mirar este conflicto. Y tiene que ver con qué es lo que está buscando Estados Unidos y qué es lo que está buscando Irán. Entonces, Estados Unidos lo que está buscando, y lo tiene escrito en su estrategia de seguridad, es efectivamente mantener el mundo occidental relativamente tranquilo y solucionar el problema de Venezuela y Cuba, pero además tiene una colita con Medio Oriente. Y Medio Oriente necesita tranquilizarlo, y la amenaza de Medio Oriente es Irán. Por tanto, la acción contra Irán, combinada con Israel, tiene que ver con eso. Porque el objetivo es mucho mayor, el conflicto que tiene Estados Unidos es mucho mayor con China. Entonces, cuando va sobre Irán, lo que está haciendo es intentar eliminar la amenaza que tiene en Medio Oriente y que le altera un espacio que él entiende que tiene que estar tranquilo. Por tanto, los ataques y las cosas que están sucediendo las tenemos que poner dentro de ese marco. Y los materiales que está usando, la tecnología que está usando, el armamento que está usando, tiene que ver con ese objetivo. Solucionémoslo lo más rápidamente posible. Y Ali Jamenei era uno. Y si miramos, Repe, José María, si miramos los objetivos de Israel y los objetivos de Estados Unidos, son los que se están cumpliendo. Israel lo que buscaba era el término del régimen. Ese era su objetivo en este conflicto. Mató a Jamenei. Y lo que está buscando Estados Unidos es distinto. Es terminar con la amenaza nuclear, es terminar con la fábrica o la fabricación de misiles, que son sus amenazas, claro, y terminar con la marina, porque lo que necesita es tener abierto el estrecho de Hormuz. Entonces, los dos países que atacaron Irán tienen objetivos distintos y realizaron acciones distintas. Ya, profe, ahí podemos tener súper claro cuál es el objetivo de Estados Unidos, Israel. Por otra parte, Irán debe haber estado súper preparado porque claramente la vida de Jamenei estuvo en riesgo permanentemente. Entonces tenían plan A, B, C, D, Z. Pero por otra parte, también lo que a nosotros hoy día nos llama la atención es cuál debería ser la postura que adopten estos países que están recibiendo misiles desde Irán. Claro, pero no están los países recibiendo los misiles. Miremos el término un poco más positivo. Son las bases americanas. Pero han caído en cualquier lado. Claro, han caído en hoteles de turistas. Pero son los restos de los misiles, son las defensas antiaéreas que desintegran los misiles y caen. Cae el fierro ardiendo. Entonces, están atacando las bases americanas más que los países, porque Irán tampoco le conviene agrandar una guerra en un espacio donde está solo. Rusia no lo apoya, China no lo apoya y no hay nadie más que lo apoye, porque los grupos proxies, Hezbollah se activó, pero Hezbollah está tremendamente disminuido. Muy disminuido. Muy disminuido. Y Israel lo atacó inmediatamente, le generó 30 muertos, 40 muertos. Y la amenaza de Hezbollah es bien relativa. Igual, profe, no deja de ser llamativo respuestas como las de Arabia Saudita o Kuwait. Porque lo que nunca habíamos visto era, por ejemplo, a los países árabes decir, oye, espera. Yo entiendo que estás atacando las bases de un aliado, pero cuando yo intercepto tus misiles, estoy atacando a mi propia población, porque esos pedazos están cayendo en lugares y están matando gente. Ya hay 2 muertos en Bahrein, ¿no es cierto? Hay muertos en Emiratos Árabes. Déjame decirte una cuestión. Han caído más misiles en los Emiratos Árabes que... O sea, han disparado más misiles balísticos más a Emiratos Árabes que al propio Israel. Exacto. Sí. O sea, hay algo más, creo yo. Porque el comando de Estados Unidos está en esa zona. De hecho, es muy llamativo que todo el discurso de Irán de respuesta, más que contra Israel, profesor, ha sido contra Estados Unidos. Contra Estados Unidos. Y el que está atacando más fuerte es Israel. El gran Satán y el pequeño Satán, como le dice la Ayatollah. Porque Israel, y dejo plantear la pregunta, ¿Israel hubiese atacado sin el apoyo de Estados Unidos? Israel tiene la libertad, bastante libertad para atacar en esa zona. Pero es mucho más contundente, y también lo vimos en la operación Martillo de Medianoche. Exacto, pero necesita de todas maneras o el apoyo político o el apoyo material de Estados Unidos. Mire, vamos a... Sí, para que tengamos un poco en perspectiva lo que ha ocurrido. Este es un mapa que refleja los lugares que Irán ha atacado, parte de lo que hemos ido hablando. Vamos a partir evidentemente por el lugar donde está María José, que es Qatar, ¿no? Doha en particular es donde caen estos pedazos de misiles que han sido interceptados sobre lugares civiles. Al lado, Emiratos Árabes Unidos. También, particularmente, Dubái. En los Emiratos ha sido, recordemos, los Emiratos son 7 como ciudades-estados que están juntos, ¿no? Dubái ha sido el punto más caliente aquí. Bahrein también ha tenido bombardeos.
Kuwait, todos estos lugares con bases estadounidenses. Sí, Kuwait tiene harto De hecho, tiene una de la Armada, tiene una de la Fuerza Aérea Claro. y tiene una conjunta del Ejército. O sea, tiene al menos 3 lugares en Kuwait son de dominio estadounidense a través de sus bases. Tenemos aquí 4, ¿no es cierto? Pero más atrás, Arabia Saudita. ¿Qué ocurrió hoy día grave en Arabia Saudita? Resulta que recibieron pedazos de misiles interceptados, pero Arabia Saudita dice que iban con ese objetivo, algunas refinerías de petróleo, particularmente la empresa más grande de Sí. petróleo, que es Aramco. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque hoy día en la mañana, para que nos vayamos revisando el bolsillo, saltó el precio del petróleo en Asia, que ya está abierto, un 10%. ¿Eso qué podría significar? Que nuestra comida, el transporte le podría costar un 10% más a la empresa para llevarla al almacén. Y eso al final se traspasa en precio a las personas. Veníamos con un petróleo estable que había ido bajando en los últimos años después de la pandemia. Hoy en día tenemos un petróleo que vuelve a saltar. Por eso es tan importante lo que ocurre aquí. Acá hay un factor que en algún minuto uno podría pensar que Irán no iba a hacer. Por eso es tan relevante lo que tú estás diciendo. Si efectivamente atacó una refinería importante como la Aramco, que es la petrolera más grande del mundo, sino la empresa más grande del mundo. Efectivamente, hoy día trae información de que habían atacado la isla de Kerch, que es donde Irán acumula su petróleo exportador. Si atacaron esa isla, Irán no va a tener ningún empacho, porque aquí sale el 80% del petróleo iraní. Irán no va a tener ningún empacho, empezar a atacar los pozos petroleros o las refinerías, digamos. No va a tener ningún empacho. Ya tocaron aquí la fibra sensible, porque acá se le corta la plata, pues. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Aprovechando que tenemos el mapa, se lo habíamos dicho hace poquititos minutos. Estos países, históricamente, países árabes, que por tanto culturalmente tuvieron cercanía histórica con Irán, al menos hasta 1979, después, ¿no es cierto?, los fundamentalistas fueron quienes se tomaron Irán, pero se mantuvieron neutros. Buena onda, yo no hago nada, estoy aquí al medio, tranquilo, paz y amor para todos, déjenme hacer negocios, dejen a mis príncipes tranquilos, vendamos petróleo, pero estaban muy neutralizados, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahora? Con los ataques sobre su población, ya tenemos versión de Arabia Saudita, ojo Irán, una más, te ataco de vuelta. Ya tenemos a Kuwait, ojo Irán, una más, voy con ataque defensivo en tu contra. Esa es la reconfiguración, porque estos señores no son, lo voy a decir en buen chileno, no son amigos de Israel. No. Le tienen ahí un respeto nomás, firmaron los acuerdos de Abraham, no nos metemos contigo, pero no son amigos. Y lo que está logrando es que el enemigo de mi enemigo lo hace al final Mi amigo. Pero mira, yo le quiero hacer una pregunta al profe, porque acá hay un cuento. Si todos hacemos memoria y nos vamos hacia 1914, la absurda escalada, digamos, que provocó la Primera Guerra Mundial, con sus 20 y tantos millones de muertos a nivel mundial y con una pelea que se libró en todos los continentes. Uno dice, bueno, ¿cómo tengo que leer esto de que Alemania, Reino Unido y Francia también están amenazando con entrar directamente en la beligerancia con Irán a propósito de cuidar sus intereses, sus bases militares, sus ciudadanos que están en esta zona? Entonces, esto lo miramos así como ya, pero no es para tanto, o hay que preocuparse, porque estamos hablando de una escalada que ya empieza a saltar hacia Europa. ¿Qué tiene que ver Europa acá? Bueno, uno podría decir Chipre, que geográficamente está en Asia, ¿no es cierto?, pero cultural y políticamente está integrado a Europa. Ya dijeron que había ido un misil a Chipre. Claro. 2, de hecho, ya tenemos confirmados Claro. 2 misiles que iban a la base del ¿De Reino qué estamos Unido. hablando, profe? Yo tengo la sensación del análisis y todo que efectivamente esto se va a concentrar en Medio Oriente. No va a saltar más allá. Primero, porque donde debería saltar es Rusia. Rusia no va a entrar en este conflicto porque no necesita entrar y no le conviene entrar. Europa, los 3 países, Alemania, Reino Unido, Francia, que son los que están anunciando que pueden proteger sus bases y sus intereses en Medio Oriente, van a proteger sus bases y sus intereses. Quizás podrían actuar contra Irán, pero en apoyo de su aliado principal, que es Estados Unidos. Hay una negociación ahí para solucionar el problema de Ucrania. El tema, vamos a enredar a todo el mundo, porque se empiezan a conectar un montón de cosas. Claro.
Entonces, Europa no creo que esté aquí. Europa ya dio un discurso que efectivamente se calmaran, que trataran de conversar. Kaja Kallas ya dijo que era mejor la diplomacia, que no se alterara, que cuidara las palabras, un montón de cosas de ese estilo. Ayer. ¿Perdón? Ayer subieron el tono. Por dos hechos en particular, perdón que lo interrumpa, profesores, solamente para entregarle un dato más. Acá, en Emiratos Árabes Unidos, una base francesa fue bombardeada. Sí, claro. Y en Chipre, una base británica. Y ayer en Europa, usted sabe que Reino Unido, Alemania, Francia son el E3, un grupo que toma decisiones de defensa en conjunto. Son los que van a entrar porque le están pegando sus intereses. Y además amenazaron con que van a actuar sobre los misiles de Irán, sobre las lanzaderas de misiles de Irán. O sea, acotaron el objetivo a las lanzaderas de misiles, no a Irán. Son un ataque defensivo. Absolutamente. Entonces, por eso que tengo la sensación de que esto va a quedar resuelto, va a quedar reducido a ese espacio que está ahí. No más allá de eso. Y ese sería el mejor escenario. Es el mejor escenario. Sí. E Irán no va a agrandar el escenario porque ya ve que a pesar de lo que decía José María, que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, Sí. no van a agrandar mucho más porque China no quiere guerras y este es su aliado. Rusia no le conviene una guerra y este es su aliado y no han dicho absolutamente nada. Sí. Lo tienen solo. Y en esa zona está solo. Mira, Precisamente los lugares que han sido atacados por Irán. Pero esto tuvo un punto de origen, que fue el ataque inicial, ¿no? El ataque de Israel por el norte y Estados Unidos por el sur. ¿Por qué es importante esto? Imagínense esto como dos tenazas, ¿no? En el fondo rodearon completamente Irán. Y aquí lo que decía el profesor, que es muy interesante. Estados Unidos ataca el sur. ¿Qué hay en el sur? Objetivos militares. Lanzamisiles, enriquecimiento de uranio, búnker militar. Escondido. Profe, venga para acá para que conversemos. Aquí están los montes sagros, donde la naturaleza escarpada del terreno hace muy fácil esconder las baterías. Ahí, por ejemplo, está Natanz, que es el lugar que en la guerra de los 12 días se bombardeó con la bomba GBU de Estados Unidos. ¿Por qué? Enriquecimiento de uranio. ¿Y esto lo ataca Estados Unidos desde dónde? Desde el mar Árabe, los omanes dicen el mar de Omán, ¿no? Que es justo el que está frente a su costa. La y disputa del ataca Golfo el sur. Pérsico y el Golfo Arábigo. Exactamente. Entonces, ataca el sur, pero el norte lo ataca Israel. ¿Y qué hay en el norte de Israel? Particularmente, ¿qué hay en Teherán? El régimen. claro, Fíjense la cúpula. que ya tenemos esto bien reporteado y lo pudieron verificar ciertas agencias internacionales. En Teherán, el lugar donde vivía Khamenei era una suerte de compuesto de edificios, viviendas, edificios gubernamentales, un complejo, ¿ok? Y resulta que quien bombardea eso no hay un solo misil estadounidense, son los israelíes. Y no es uno, son 3 bombardeos. En total, lanzaron 30 misiles al complejo donde estaba la cúpula del régimen iraní en Teherán el día sábado. 48 altos cargos, ¿no? Más o menos se confirmaron. Sí. Y todos juntos. Y todos juntos. La explosión fue brutal. Pero también murió la hija, el yerno, la nieta. Dicen que murió parte de la familia. Claro. Sí, murió parte de la El familia. que no murió y estaría más o menos confirmado el heredero. presidente. El presidente está afuera. El presidente Que está el fuera. el presidente que está hablando. sigue tomando decisiones. Pero ¿y qué pasó con el hijo de Yemenei que ¿cómo se llama? Está vivo. ¿Está vivo? Está vivo. Porque se había reportado muerto en un comienzo. Pero no es el que sigue. No es el que sí. No es el que sigue. Y lo otro de aquí abajo, que es muy interesante del sur, porque en esta zona sale el petróleo y hay un corredor por tierra en Pakistán, el corredor de Gwadar, que es donde entra el petróleo iraní, directo por tierra a China. Estados Unidos está Hay un oleoducto ahí. Hay un oleoducto. Un corredor, el corredor de Gwadar se llama. Y por ahí entra el petróleo a China. No da la vuelta por el Índico porque es muy fácil de bloquearlo. Y ahí está Estados Unidos. Entonces lo que se piensa, que es lo mismo que pasó en Venezuela, negarle el petróleo a China. Y aquí es negarle el petróleo a China. El problema en China no es este. Este es un accidente, es un problema, es un objetivo intermedio. Como el comercial ese que en el fondo los americanos son dulces, ¿se acuerda de ese comercial? El yogur americano que traía abajo mermelada. Al final. En el fondo, los americanos le están aportillando el mundo a China. Sí, Eso claro. El problema está ahí. Con visita planificada para el 7 de abril de Donald Trump a Xi Jinping en China. Sí. En Beijing. Sí. Pero ¿por qué digo yo interesante? Porque si efectivamente cada golpe Venezuela, cada golpe Irán, es un golpe a China.
Lo que pasa es que la patada no es directa, es como de rebote, Sí. ¿no es cierto? Y por eso uno piensa en una no en una escalada. Yo sé que China no anda en la onda de hacer la guerra con nadie, porque le interesa comerciar Todavía. todavía. Salvo Taiwán, digamos. Que, Sí. Pero yo siempre hablo, o sea, cuando pregunto sobre la escalada que puede ir más allá, es porque si Israel ataca el norte, está atacando a los turcos azeríes, Sí. azeríes, Sí. protegidos siempre por el hermano grande que es Turquía. Turquía. Acá abajo están los kurdos, Sí. que tienen ambiciones de formar su propio Kurdistán, Sí. que podría, en un eventual levantamiento acá, ante la debilidad del régimen persa, los kurdos empezar a movilizarse acá, lo que traspasa la frontera no solamente a Irak, sino que también a A Turquía. Turquía. Entonces, es que los equilibrios acá son muy delgados y esto es un Sí. polvorín. Es muy delicado mover esto. Pero si Israel, por pegarle a Teherán, por pegarle al régimen, va a manejar a los kurdos y no los va a soltar mucho, los tiene como encerrados. Turquía se toma las libertades de entrar a Hace Irak lo que quiera. y le va a pegar a los kurdos igual. Tal vez Mientras que no se muevan los turcos, Turquía es que los Va a turcos... ser Y los turcos han una- estado... Y los Claro. turcos, y eso que los turcos son el hermano díscolo, el De la niño OTAN. malo de la OTAN. Pero los turcos son turcos. No son árabes, no son turcos. claro. Y tienen su objetivo. Erdogan tiene su agenda propia. Erdogan quiere superar a todos en Turquía y tener una estatua particular como el que llevó a Turquía a ser el gran imperio de antes. Ahora, ¿qué ocurrió hoy día en la mañana? ¿Dónde se concentra el ataque de Israel a esta hora? De hecho, estábamos a punto de salir al aire y llegó la notificación de las Fuerzas Armadas de Israel a través de sus canales oficiales que ha comenzado a esta hora una nueva ola de ataque sobre Teherán. Claro. En el centro de Teherán, dice, así que están atacando ahí justo en el punto mismo del poder ejecutivo, el régimen. Este lugar es clave también. Sí. Qom es el centro espiritual del chiismo. En cómo se llama, y lo han atacado con fuerza también. Oye, Y tenemos... es peligroso, ¿eh? ¿Ah? Es peligroso pegar ahí peligroso, por eso. por lo cultural. Exactamente.